En este video vamos a continuar trabajando sobre el texto que se titula "Y entonces, esto de la crítica, ¿qué es?", de las relaciones entre la psicología y el mundo del trabajo. Bueno, como estuvimos explicando en el video anterior, este texto se estructura a partir de 5 caminos, así le van a llamar Pulido Martínez y Lenny Sato. Se estructura a partir de 5 caminos críticos que se va ordenando a partir de la historia de la psicología y el trabajo. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar el primer camino de ejercicio crítico, que se llama instrumento, ¿no? que marca en algún punto este primer camino, como bien está ordenado de esta manera, marca los comienzos de la psicología laboral o industrial, como así se la llamó, ¿no? Si ustedes recuerdan, como hemos conversado en otra oportunidad, la psicología perteneció al dominio de la filosofía en un momento. Y luego, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la psicología va a pasar a pertenecer al dominio de las ciencias. ¿De qué modo? Transformándose en una ciencia natural, ¿sí? O sea que la psicología que dio paso hacia el camino de las ciencias, fue una psicología vinculada a las ciencias naturales y se la llamó psicología experimental. Entonces vamos a estar pensando en una psicología experimental de bases biológicas y naturales para poder construir sus conocimientos. En este primer camino crítico, Lenny Sato va a plantear, y Pulido Martínez van a plantear, que el aumento de productividad en la industria, recuerden que estamos a principios del siglo XX, por lo tanto estamos con todo el auge de la producción industrial. El objetivo de lograr una mejor producción, una mejor productividad, fue lo que llevó a la psicología hacia el mundo laboral, ¿no? A pensar y a producir conocimiento en relación al mundo del trabajo. Y el primer referente de la psicología experimental, de la psicología abrazada a las ciencias naturales, fue Hugo Münsterberg. Hugo Münsterberg escribió en 1913, por ejemplo, una obra que se llamó Psicología e Industria Eficiente. Este título da la pauta de que lo que le interesaba a la psicología de la época era justamente la eficiencia en la producción industrial. Y es así que se fueron demarcando las primeras aplicaciones de la psicología. ¿Qué tipo de psicología era esta? Era la psicología de las diferencias. Hugo Münsterberg había sido discípulo de Wilhelm Wundt, que Wilhelm Wundt fue el pionero en tener una concepción científica de la psicología, como dijimos recién, sobre las bases de las ciencias naturales, ¿no? Donde lo que consistía era en estudiar la memoria, la atención, el juicio, la voluntad. También se trabajaba con la asociación de palabras, de imágenes, y era todo un estudio del individuo. Por eso es que Lenny Sato y Pulido Martínez hablan de que la psicología de Hugo Münsterberg, basado en Wilhelm Wundt, padre de la psicología experimental científica, era una psicología de las diferencias individuales. Es decir, la psicología de las diferencias lo que buscaba era encontrar, ¿no?, al trabajador o trabajadora más apto para la industria. Por lo tanto, el estudio era a partir de las
diferencias individuales entre distintas personas. Y así comienza la relación entre la psicología, en tanto disciplina científica, y el trabajo. ¿Cuál era el objetivo entonces? Era encontrar, o sea, el objetivo que se desprende de este objetivo mayor, que era aumentar la productividad en la industria. Bueno, el objetivo que se desprende de este otro objetivo es encontrar a la persona más apta para un cargo. Por eso la psicología, podemos ir delimitando la primera manera de intervenir de la psicología en el mundo del trabajo, que fue para poder seleccionar el personal, ¿no? Hugo Müstenberg fue el pionero en pensar a la psicología y el trabajo. Así le llamó psicología industrial. Luego, posterior a Hugo Müstenberg, va a aparecer Elton Mayo. Elton Mayo, que vivió entre 1880 y 1949, se lo reconoce como el padre de las relaciones humanas. Era médico, psicólogo, filósofo. Y la corriente de psicología que Elton Mayo va a venir a proponer es la corriente de la psicología humanista. ¿Y qué nos viene a enseñar la psicología humanista? Bueno, Elton Mayo, a través de las distintas experimentos que él fue realizando allá por 1927 en las empresas de energía eléctrica, él llega a la conclusión de que, lo pudo demostrar, que el trabajador, que para poder aumentar la producción industrial, el trabajador debe cooperar con sus superiores. ¿Y de qué manera se puede aumentar la cooperación de los trabajadores en una industria? Bueno, la manera y la estrategia es que el trabajador se sienta parte del proyecto de la industria. ¿Bien? Es una experiencia que la van a ver, seguro que la van a analizar en la materia de administración de las organizaciones, ¿no? Pero Elton Mayo es el que descubre esto, ¿no? La importancia de que el trabajador se sienta parte del proyecto de la industria o de la empresa o de la institución en la que trabaja. Entonces, de esta manera, ¿no?, Lenisato y Pulido Martínez van a plantear de que digamos que la conjunción entre la psicología de las diferencias de Hugo Müstenberg y la psicología humanista, ¿no?, de Elton Mayo, la conjunción de esas dos es lo que Lenisato y Pulido Martínez van a llamar la psicología hegemónica. ¿Por qué hegemónica? Porque es la psicología que dominó y que en algún punto, aún hoy, es la psicología que domina, porque de algún modo es la psicología que viene a intervenir a partir de la selección de personal. ¿Qué van a plantear Lenisato? Que esta combinación de humanismo y el estudio diferencial, ¿no?, de cada individuo, lo que van a tratar de aliviar es la tensión entre, por un lado, las habilidades del trabajador, los conocimientos y las aptitudes y las actitudes, porque una cosa es la aptitud y otra cosa es la actitud, ¿no?, que requiere cada tarea en cada trabajador, por otro lado, de la voluntad del trabajador para realizar esas tareas. O sea, cómo poder conjugar y aliviar, van a plantear la tensión entre los conocimientos y habilidades y la voluntad del trabajador. ¿Sí? Porque sin voluntad la productividad industrial decae. Por más que tengas conocimientos y habilidades, si no tenés la voluntad para utilizar esos conocimientos no se pueden
efectivizar. Por lo tanto, la voluntad del trabajador es muy importante, que sería la psicología humanista, ¿no? O sea, tenemos los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las aptitudes individuales de la psicología diferencial y el estudio de la voluntad del trabajador para estar comprometido, que eso proviene de la psicología humanista. Pueden ver cómo se conjugan las dos para, va a decir Lenizato y Pulido Martínez, para confeccionar una psicología cuyo proyecto es la felicidad, plantean. Por supuesto que este análisis que hacen los autores del texto que estamos leyendo es una lectura crítica, es un ejercicio crítico, ¿no? Porque este proyecto de felicidad que impulsa la psicología, esta combinación que se llama psicología hegemónica, incluye en este proyecto de felicidad la satisfacción que el trabajador obtiene por la tarea realizada, ¿sí? Y para poder obtener esa felicidad, lo que van a inventar, van a decir Lenizato y Pulido Martínez, esta psicología hegemónica, es una serie de objetos psicológicos, objetos entre comillas, porque no es que se tocan. Sí, la psicología experimental de la época inventó distintos objetos, como por ejemplo la máquina de detectar mentiras, es un objeto tecnológico muy propio de esta época, de la psicología experimental. Pero también hay objetos psicológicos abstractos, ¿no? Que son las herramientas que utilizó la psicología hegemónica, ¿sí? Para llevar adelante este proyecto de felicidad. ¿Y en qué consiste? Consiste en que podemos pensar incluso en la actualidad, en lo que se llama el ciclo psicológico organizacional. ¿Qué quiere decir? Que consiste en 3 pasos: reclutamiento, retención y retiro. O sea, recluto al trabajador, lo retengo por un tiempo y luego se jubila, se retira, podríamos pensar. Esas son las estrategias o los objetos, entre comillas, psicológicos con los cuales la psicología hegemónica intervino en el mundo del trabajo. Y acá va una de los señalamientos que nos hace Lenizato y Pulido Martínez, es que ocupados del reclutamiento, de la retención y del retiro, la psicología hegemónica dejó de tener en cuenta las condiciones objetivas de trabajo. Esto es muy importante para cuando veamos el segundo camino crítico, porque el segundo camino parte de las carencias del primer camino de la psicología hegemónica. Entonces, ¿cuál es la primera carencia que vemos? Que la psicología hegemónica, ocupada por la satisfacción del trabajador, paradójicamente, va a dejar de ocuparse de las condiciones objetivas del trabajador. Y aquí pueden ver películas como las de Chaplin, por ejemplo, Tiempos Modernos, pueden ver cómo el trabajador está en una situación aislado, siempre haciendo una actividad mecánica igual, al punto tal de que el trabajador empieza a adquirir automatismos y ya no está trabajando, pero sin embargo en su casa continúa con esos automatismos propios de la exposición al trabajo. En fin, ahí tienen una película para ver, para ver la psicología de esta época. Bien. Bueno, ahí Lenizato van a decir que eso es una situación cínica, ¿no? El cinismo por centrarse en la ganancia, o sea, porque lo que buscaba la industria es producir más y tener más ganancias. Lo que sería el ingreso, tener más ingresos y menos costos, que es la definición contable de ganancia, ¿no? El cinismo, por centrarse en la ganancia, solo sería en apariencia, porque, digamos, la idea esta de ganancia está enmarcada en los valores liberales de la época, ¿sí? O sea que si nosotros vemos al trabajador explotado en condiciones que perjudican su salud, en este momento donde lo que se está buscando, en este momento a comienzos de siglo, ¿no? del siglo XX, donde lo que se está buscando es la felicidad, bueno, parece una situación cínica,
pero si lo enmarcamos en la época, vemos que la época está sujeta a valores liberales, ¿no? Los valores liberales de la época, donde justamente la psicología va a hacer su aparición y va a intervenir en el mundo laboral. Y acá Lenizato y Pulido Martínez van a señalar un primer nivel de la crítica. Porque claro, si nos basamos en esta psicología hegemónica, lo que le interesa a la psicología hegemónica es ver, bueno, ¿cómo hago para que la psicología mejore, se perfeccione sus instrumentos en beneficio de los valores liberales? O por ejemplo, ¿cómo hacer para que la psicología sea más científica, es decir, sea cada vez más verdadera, para de esta manera poder encontrar al mejor trabajador en el puesto de trabajo, cuál va a ser para poder encontrar el mejor lugar para cada trabajador, o cómo hacer la mejor capacitación o la capacitación más adecuada? Esto van a ser, digamos, las críticas, ¿sí?, las problemáticas que se van a desprender desde esta psicología hegemónica. Claramente, la psicología de esta época es un instrumento. Por eso el primer camino crítico se llama instrumento. Esta psicología, entonces, como dijimos recién, como dice Lenizato y Pulido Martínez, lo que le interesa es cómo mejorar este instrumento, ¿no? Entonces, en esta línea se puede ver un segundo nivel de crítica que tiene que ver con las acciones libres. No se olviden que estamos en la época de la liberal. Entonces, por lo tanto, una psicología, una buena psicología, una psicología científica, es una psicología libre de prejuicios, ya que estos prejuicios vendrían a impedir que se produzcan procesos laborales justos. Entonces, bajo esta idea liberal de que uno puede estar libre de prejuicios, se elaboran conceptos como el de higiene interna, o sea, estar libre, una higiene interna, como estar limpio de prejuicios, cuando en realidad podemos pensar de que, los prejuicios siempre están y hay que trabajarlos, prejuicios de género, prejuicios de edad, prejuicios étnicos, etc. Entonces, lo que va a plantear Lenizato y Pulido Martínez es que esta psicología hegemónica lo que está dejando por fuera son a los sindicatos y a las organizaciones que no serían las organizaciones de la estructura superior de las organizaciones. Entonces, todos estos grupos quedan por fuera y los conocimientos que produce esta psicología van a ser propiedad privativa de los gerentes y de las áreas de recursos humanos. Y esos conocimientos no va a llegar a los grupos, al trabajador, a las trabajadoras, y tampoco va a llegar a los sindicatos. Bien. Después Lenizato y Pulido Martínez van a señalar un tercer nivel de crítica que tiene que ver con justamente lo que venimos diciendo, la extensión de las herramientas psicológicas. ¿Quiénes son los que pueden usar estas herramientas? Y justamente a partir de esta crítica de que solamente es propiedad de los gerentes y de las áreas de recursos humanos, la idea es que las herramientas psicológicas se extiendan a los grupos que no han podido acceder y que estos grupos logren un mejor manejo de la fuerza laboral, ¿no? Cómo la psicología vendría a beneficiar en el manejo de la fuerza laboral, pero en los mismos trabajadores o en los sindicatos. Y de esta manera poder garantizar, muy propio de la época, ¿no?, la equidad entre grupos diferentes, ¿no? Esta idea de equidad también está vinculado a lo liberal, porque en algún punto viene a plantear que cada uno tiene lo que se merece. Por lo tanto, si yo no tengo conocimientos psicológicos, no puedo pretender tener un mejor manejo de la fuerza laboral. Son valores de la época, ¿no?, que estaban muy impregnados y que Lenizato y Pulido Martínez lo analizan desde la época actual, ¿no? Está escrito en el 2013 este paper. Entonces,
el tercer nivel de la crítica sería cómo extender las herramientas psicológicas a todos los trabajadores, todos y todas, ¿no? De este tercer nivel también se puede pensar, van a decirle Nisato, cómo la psicología entonces debe estar sujeta a marcos legales, ¿no? que la regulen a ella misma, ¿no? Para no producir situaciones que impulsen la desigualdad. Bien, de este tercer nivel de crítica también van a plantear que si bien la psicología humanista ya se estaba dando la psicología humanista a partir de 1940, ya se daba esta idea de psicología humanista, como veníamos explicando, la crítica plantea de que debe ser aún más humanista. ¿Por qué? Porque la psicología humanista de Elton Mayo todavía estaba atada a intereses racionales. Y estos intereses racionales son aquellos que suponen que el trabajador forma parte de una máquina. Y por lo tanto, en algún punto este interés racional de la psicología humanista genera condiciones paradójicamente deshumanizantes, porque conceptualiza al trabajador o a la trabajadora como una pieza de una máquina. Entonces por eso la crítica va en este sentido, ¿no? De que debe ser aún más humanista, debe considerarlos aún más humanos a los trabajadores, y no simples máquinas. Otra crítica que se desprende, tal vez, de este tercer nivel de crítica, otra microcrítica podemos plantear, es la cuestión de lo intercultural, ¿no? Porque lo que se ha descubierto es que hay diferentes maneras de organizar el trabajo a lo largo de todo el planeta. No hay una sola manera de organizar el trabajo. Y la psicología debe estudiar las diferentes maneras y adaptarse, pero siempre, acuérdense, bien típico de la época, a los efectos de tener mayor productividad. A los efectos de la productividad. Entonces, en algún punto, de alguna manera, lo que van a plantear Nisato es que esta psicología hegemónica, en realidad, van a plantear de que les falta elementos teóricos para poder pensar la relación entre psicología y trabajo. Que las intervenciones de esta psicología hegemónica no buscan entender en qué consisten los problemas, sino que lo que buscan es mayor productividad. Que esta psicología hegemónica, en realidad, esta psicología industrial de principios de siglo, solamente se basan en estudios estadísticos, ¿no? Y biologicistas, podríamos pensar también, sin ningún tipo de elaboración conceptual. Y por lo tanto van a plantear que esta psicología hegemónica, más que una psicología, es una manera de manejar los negocios. Nos vemos en el próximo video.